Mi nombre es Arévalo Rodríguez. Comienzo a esta exposición virtual versando sobre el origen y el concepto del síndrome del emperador. Y es que simplificando podemos afirmar que en sus orígenes el síndrome del emperador en los niños se va a ver envuelto en la ausencia de conciencia moral, es decir, que el tipo de niños mandones y autoritarios pueden aparecer en familias también bien estructuradas, con un comportamiento normal y con unos padres que no son permisivos ni tampoco negligentes. De igual manera, podemos agregar dentro del origen del síndrome del emperador que debemos poner el acento en la educación, donde, como es de lógica, la herencia también marca una tendencia, pero lo decisivo en los comportamientos humanos está en la educación, sobre todo en los primeros años de vida. Es por ello que debemos en esta manera también conceptualizar el síndrome del emperador, y entre tantos conceptos y estudios podemos manifestar que el síndrome del emperador se trata de conductas violentas o de maltratos en el ámbito familiar ejercido por los menores hacia sus padres o tutores. Estas conductas violentas o maltratos que se ven en ese escenario del síndrome del emperador son tanto físicas como verbales y demuestran un claro desprecio hacia sus progenitores, es decir, que le desobedecen, manipulan, insultan y amenazan. También presentan un alto nivel de egocentrismo junto con una baja tolerancia a la frustración, empatía y autoestima. La falta de conciencia de sentimientos positivos hacia sus progenitores, familiares o personas de su entorno les convierte en personas frías emocionalmente y no dudan en utilizar la violencia para conseguir sus propósitos. De igual manera, en el síndrome del emperador, los padres no tienen ninguna autoridad, es decir, son niños o adolescentes que resuelven sus problemas con violencia y autoridad y que no cumplen las normas de la sociedad. Este tipo de comportamiento agresivo, que ya conocemos como el síndrome del emperador, se produce en diversos ámbitos de la vida, ya sea a nivel familiar, escolar o social. La resolución de sus problemas es a través de conseguir lo que quieren a pesar de la oposición que les pongan sus padres como la propia sociedad. Y ya para finalizar con mi parte correspondiente a esta exposición y dar el pase a la compañera Eileen Camejo, debemos decir con honda preocupación que el síndrome del emperador es un hecho que cada vez es más fuerte en nuestra sociedad, pues un gran porcentaje de niños y adolescentes siguen tiranizando a sus padres y comportándose como pequeños déspotas en sus hogares y su entorno social. Mi nombre es Eileen Camejo y me tocó hablar sobre las causas del síndrome del emperador. Síndrome del emperador, síndrome del niño tirano o síndrome del niño rey. Estas causas se dan de acuerdo a la estructura familiar. Es cuando los padres, quienes deben ejercer
la función de ponerle límites a sus hijos, los hiperprotegen, son hiperprotectores y suelen actuar sobre todos los caprichos que tenga este niño. Esto también se da mucho actualmente sobre las familias que están, el modelo de familia que están viviendo, ya que hay muchos divorcios, son niños únicos, son padres que ya lo han hecho, o sea, han tenido sus niños en una edad mucho más tardía, y esto puede perjudicar y puede ser causal de que este niño tenga este síndrome. También es un factor riesgoso, ya que los padres son los que deben tener una actitud educativamente firme ante ellos. Los padres que los hiperprotegen y, como anteriormente ya dije, cumplan todos los caprichos que este niño quiere y no le pongan límites, el niño va creciendo con ciertas actitudes y ciertos impulsos que no deberían ser así. Esto va empezando cuando ellos empiezan a salir del primer año, que obviamente ellos necesitan de otra persona para satisfacer todas sus necesidades. Pero luego de que ellos van creciendo, van aprendiendo de estrategias como manipular a sus padres, empezando por rabietas, discusiones, y es un descontento normal. Pero por ahí va empezando cada uno de los factores que el niño puede tener bajo las causales de este síndrome. Que el niño puede tener bajo las causales de este síndrome. Que uno como padre debe aprender a atajar cuando son necesarios. Si uno dice no, uno no puede contradecirse, o la otra parte no puede contradecir lo que uno está proponiéndole al niño. ¿Por qué? Porque ellos no van a pensar que tienen un límite, o no van a sentir que tienen o van a pensar que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, el cual no es así. Luego de esto va pasando a los 4 años, que ellos ya empiezan a verbalizar todos los sentimientos que ellos están teniendo, todas las rabietas, ya ellos empiezan a decir los que les disgusta y los que no. Y va pasando ya a los 6 años, cuando se demuestran ya que este niño ya tiene unos impulsos mucho más agresivos hacia los padres. Después de eso, ya sería un poco más tarde, que ya a los 15 años se define y se impone y empieza lo que son unos niños rebeldes. Ya luego de eso, ya ahí vienen muchas más consecuencias que podría tener ese niño. Por eso así debemos aceptar y ponerle límites a nuestros niños para que ellos puedan tener una buena actitud, unos buenos valores, y no ir, saber cuándo atajarlos, no hiperprotegerlos. ¿Por qué? Porque es un mal que se le hace a los niños. Es un riesgo de este factor, de este síndrome, a que ellos acuden. Gracias. Las características del síndrome del emperador. Suelen mostrar rasgos de personalidad propios del egocentrismo. Esto quiere decir que siempre van a querer ser el centro de atracción, siempre la mayor atención debe ser con estos niños, y si no sucede o no obtienen la atención que piensan que ellos requieren, entonces pueden tener rasgos de violencia, ataques de ira, digamos que lo que le llamamos ataques de malcriadeces, pueden tirarse al piso o pueden hacer escenas de rabia. Tienen una débil tolerancia a la frustración o una muy poca tolerancia. Es decir, que si no consiguen lo que quieren, ellos pues no, para ellos no es tolerable. De hecho, suelen decidir o suelen imponer a los padres a qué sitio ir, qué película ver, a dónde ir a pasear, inclusive la comida
que se debe de realizar en la casa, bien sea la cena, el desayuno, porque ellos piensan que son los que deben de decidir en todo momento. En el entorno familiar, en el escolar, justamente por estas características, sus exigencias pueden ser menos satisfechas, ya que ellos, por querer ser el centro de atracción de su entorno, y por ejemplo en el entorno escolar, cuando es un salón con 15 niños, pues toda la atención no puede ser para él, también pueden mostrar entonces esta insatisfacción a través de rabietas. Estos niños no aprenden a autocontrolarse, por lo tanto ya propio de la edad no saben cómo llevar o cómo justificar la ira que sienten, y por este síndrome también puede ayudar a esto. Los niños con este síndrome tienden a conocer las flaquezas de sus padres y los manipulan psicológicamente. Esto quiere decir que ellos ya saben que si yo lloro mucho, mi padre me va a complacer y me va a dar lo que yo exijo. Si yo hago una pataleta, mi padre me va a complacer y va a ceder en mi petición. Claro, esto suele ocurrir también con padres permisivos o padres que piensan que la falta de cariño o la falta de tiempo que no le dedican a sus hijos la pueden compensar con las exigencias que el niño tiene. Pero esto puede llevar al síndrome del emperador, justamente porque el niño toma el control de sus padres, toma el control de la situación y siempre va a querer ser el que determine lo que se va a hacer en casa. Esto ayuda. Los padres se sienten frustrados y sienten que si no complacen al niño, pues ellos también son malos padres, porque el niño así también se lo hace saber, porque son niños que no tienen sentimientos de culpa, y digamos que adquieren una actitud poco amable, poco cordial, poco amorosa, y como no tienen sentimientos de culpa, si un padre o si sus padres no corresponden a lo que están solicitando, entonces estos niños no les importa si sus padres se sienten mal, solamente les importa que complazca sus exigencias. Buenas noches, mi nombre es Sonia Carrillo y dentro del tema síndrome del emperador me corresponde exponer las variedades de síndrome. Como sabemos, el síndrome del emperador o síndrome del niño tirano o síndrome del niño rey es un trastorno pero que afecta al niño y que principalmente se inicia en el hogar, donde el niño pues desafía a los padres y a su entorno familiar o el entorno que está con él. Dentro de las variedades que tiene este síndrome tenemos el niño tirano envidioso, el niño narcisista y el psicópata. En cuanto al envidioso, podemos destacar que el autor Teodoro Millon él indica que este niño busca dañar a las personas porque no tienen cualidades que él no posee. Además, él encuentra el placer, ¿verdad?, en quitar, pero no en poseer. Además, es un niño que busca mucha venganza, pues, por los motivos muy poderosos. Y además, podemos decir que la única manera después de recuperar su equilibrio es despojando a los privilegiados de sus gloria. En cuanto al narcisista, sabemos que la palabra narcisismo proviene de Narciso, y que sabemos que es un personaje de la mitología griega, ¿verdad?, que poseía una gran belleza y que tenía ninfas que al final las cautivaba pero no las amaba. El único bello era él. Entonces el narcisista no es capaz pues de entender sus propias emociones u otras personas debido a la falta de empatía. Ellos exageran sus logros, sus tributos, esperan ser reconocidos por sus superiores como ser superior,
hay una preocupación excesiva con el éxito, su imagen, además tienen un interés excesivo por sí mismos. Son seductores, son manipuladores y a menudo se salen con la suya. Ellos reaccionan con ira y con rabia ante cualquier crítica que se le haga. En cuanto al psicópata, el psicópata podemos decir que dentro de los emperadores, además puede existir delincuentes y puede existir violencia, pues, que desarrollen violencia, pero el más grave de todo es precisamente el psicópata. Hay dos rasgos de personalidad. Ellos poseen un carisma propio que esconde un ego de una gran intensidad, y también son incapaces pues, de sentir las emociones morales básicas de una manera pues, honesta. Y son también muy explotadores estos psicópatas, y muestran pues un trato amenazante y francamente oculto. Ellos no reaccionan con normalidad ante las acciones de los padres. En fin, podemos decir que debemos hacer un esfuerzo para ayudar a estos niños, para contribuir pues con su educación y evitar precozmente estas acciones de estos niños. Es todo y gracias. Mi nombre es Rina Peralta. El síndrome del emperador tiene consecuencias las cuales pueden ser destructivas, no solo para los familiares, sino para el niño, ya que no es feliz de pequeño y tampoco lo será de adulto. Entre las consecuencias tenemos profundo hedonismo. El niño busca constantemente el placer y no desarrolla el sentido del deber. Escasa tolerancia a la frustración. El niño tiene dificultades para controlar sus sentimientos y emociones, lo cual origina un estallido emocional. Poca responsabilidad. El niño nunca reconoce sus errores, por lo cual buscará responsabilizar a otros. De acuerdo a estudios realizados, cada vez es más frecuente conocer de casos de niños que tienen este síndrome o tienen alguna de las características. Es por ello la necesidad de estar alerta para detectar a tiempo y tomar los correctivos o las acciones correspondientes con la ayuda de los especialistas. Entre las recomendaciones podemos enumerar las siguientes. Trabajar ciertas habilidades a edad temprana. Establecer límites, normas en consenso con el niño de manera claras y concisas, ayudándole a comprender la importancia de su cumplimiento y las razones. Evitar las discrepancias entre los adultos que tienen responsabilidades con el niño. Transmitir valores afectivos, esto con la vivencia de los mismos. Fomentar el desarrollo emocional del niño, forjando así una autoestima sana. Desarrollar su autonomía y responsabilidad. Evitar la sobreprotección. Ser ejemplos. Para la pedagoga y psicóloga Montse Domenech, los límites confieren seguridad al niño. Los padres requieren mantener la autoridad y no ceder a los intentos del niño por no adaptarse. Teniendo orden en el hogar, permite tener armonía y un ambiente sano para todos los integrantes de la familia. Como complemento, preparamos un mensaje de cierre.